Hola mis queridos meridianos, muchísimas gracias por estar acá. Y como pueden ver, tengo aquí a la par mía a uno de las personas más queridas que tenemos acá en este canal, al señor Tito Figueroa, y hoy vamos a estar hablando de un tema súper interesante, que es sobre la sanación, desde la 3D a la 5D y viceversa. Es un tema que te va a volar la cabeza, estoy 100% seguro, porque nosotros siempre hablamos de estos temas que nos abren la mente y nos muestran un mundo súper diferente al que estamos acostumbrados en esta Matrix. Tito, ¿cómo estás? Bueno, súper entusiasmado de lo que vamos a compartir hoy con tu excelente audiencia, que como siempre digo, es una audiencia muy despierta, porque cuando estamos en este proceso dinámico de creación cuántica de la realidad, porque tú mismo has pregonado durante muchísimos programas y es parte de tu gran labor, el que somos capaces de crear cuánticamente, ¿no? De colapsar esa función de onda en partícula y por algo somos creados a imagen y semejanza de un creador, es decir, que tenemos esa condición como inherente. Ahora, cuando estamos en este desarrollo de esa experticia, de esa habilidad de poder crear cuánticamente, yo pienso, es mi humilde opinión, que una de las formas más fáciles, que tenemos más accesible para crear cuánticamente realidad, es precisamente a nivel biológico. Porque cuando nosotros estamos creando hacia afuera, es decir, yo quiero crear, por ejemplo, un empleo, un negocio, lo que sea, siempre va a ser una co-creación, porque dinámicamente hay muchas personas allá afuera que quieren también triunfar en su negocio, que quizás sería competencia mía, o que quieren ese mismo puesto, ese mismo empleo en el trabajo, al igual que yo. Entonces ahora es una co-creación, como cuando hay dos personas en un ring de boxeo. ¿Sabes? Ambos están tratando de co-crear una realidad, un resultado. Ambos quieren ganar. Entonces hay una co-creación. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a crear realidad cuántica a nivel biológico, que es lo que determinamos como una autocuración o una renovación, etcétera, etcétera, a nivel de una patología que queremos curar o una condición que queremos mejorar o progresar en algún tipo de desafío de salud que tengamos, en este caso sí es una creación porque realmente lo estamos impactando desde lo cuántico hasta lo biológico, y eso es lo que vamos a hablar hoy, sin competencia. En cambio, en lo exógeno, cuando vamos a crear, pero que tiene que ver con lo externo a nosotros, Ujú. aunque esto es profundamente relativo, pero por lo menos en términos experienciales se supone que hay algo afuera y hay algo adentro. En ese ámbito es una co-creación, que hay una competencia muchas veces. Por lo tanto, es más difícil. Y esto sería como un primer paso, un paso más accesible de crear cuánticamente una realidad, solo que a nivel biológico. Así es. Tito es el creador del curso de coeficiencia inmunológica que estamos dejando. Voy a estar dejando el link aquí abajo, una de la versión gratuita para todos aquellos que quieran entrar. El mismo Tito les va a estar contestando y va a estar enviándoles, obviamente, el link para que hagan esa versión gratuita del curso, donde, obviamente, junto con el tema que estamos hablando el día de hoy, vamos a verlo de manera más exponencial sobre cómo, desde un punto de vista de densidades, no tanto dimensión, sino de densidades, podemos ir cambiando y ser co-creadores de sanación, tanto en nuestro cuerpo como en nuestro espíritu, como en nuestra alma, ya que tenemos esa trinidad intrínseca en nosotros mismos. Co, que viene del sufijo de junto con, y creación. Obviamente que nosotros somos quienes al final de cuentas tenemos ese poder por nuestro libre albedrío de sanar y de conectar con esos campos cuánticos de posibilidades infinitas, como me gusta llamarlo, o resonancia mórfica, que también he hablado mucho en este tema sobre la resonancia mórfica, que también lo hemos comentado con vos, Tito, también, ese espacio que cuando entramos en esa resonancia y la rompemos, podemos acceder a esos, como muchos lo llamarían quizás, registros akáshicos, para ponerlo en terminología un poco más esotérica, en la que ya podemos bajar data
como si fuésemos una computadora y conectar con esa realidad ideal que tanto queremos. Pero Tito, me voy a quedar callado un momento. Por favor, explícanos de manera ya más profesional cómo funciona esto. Tranquilo, porque este es un conversatorio. A veces es una interacción, así que ahí vamos aportando nuestro granito de arena cada uno. Lo primero que hay que entender, porque claro, esto es un concepto muy complejo, ¿verdad? Y tenemos como muchos conocimientos aislados, y yo sé que mucha parte de tu audiencia tiene esta información, pero no está clasificada y menos está entrelazada. Vamos a ir primero entendiendo ciertos conceptos individualmente y luego vamos a unificarlos, así como el gran sueño de Albert Einstein, que era crear la teoría del campo unificado, ¿no? Tratando de crear esa sincronía entre las cuatro fuerzas, ¿no? Fuerza débil, fuerza nuclear débil, electromagnetismo, gravedad y fuerza nuclear fuerte, ¿no? Bien. Entendamos que, por un lado, tenemos la física cuántica. La física cuántica, que es ciencia, es una ciencia fascinante, es una ciencia intrigante, misteriosa, pero es ciencia, nos dice que existe un reino en donde están todas las posibilidades, todas las probabilidades. Se conoce como el campo punto cero, ¿no? Todo está en una superposición cuántica. ¿Qué se entiende por ese concepto? Que todo es posible. Cuando hablamos de superposición cuántica, significa que todas las probabilidades son potenciales, esperando ser colapsadas en una realidad concreta. Entonces, la misma física cuántica nos dice que hay un efecto que es el efecto observador, que nos dota de gran poder y de gran significancia. Ya dejamos de ser meros espectadores de este inconmensurable universo y pasamos a ser copartícipes de la co-creación de este inconmensurable universo, más allá de que además somos testigos, es decir, ratificamos la propia existencia del mismo. Esto es interesantísimo. No somos simplemente un pequeño resultado de una cantidad de interacciones espontáneas y erráticas y caóticas que dieron, digamos, cabida a esta posibilidad, a que somos ahora unos seres humanos. No, en realidad tenemos una gran participación y gran importancia, porque imagínate este inconmensurable universo que no tuviese un testigo que ratificara su magnanimidad. Imagínate, nosotros sí somos esa figura que es fundamental. Bien, ahora, desde la cuántica, cuando se entiende que el observador, que somos nosotros, tiene la capacidad de colapsar una realidad con observarla, para efectos de una autosanación, ese colapso de función de onda en partícula, para quien no lo entienda, habrá muchísimos que sí, pero uno que otro que no, colapsar la función de onda en partícula se entiende de la siguiente manera. Todos son fluctuaciones cuánticas cuando está en ese infinito océano de posibilidades. Y esas ondas, cuando colapsan en una forma concreta. O sea, pasan a ser parte de algo concreto. Por eso se llama colapsar la función de onda en partícula. Porque partícula viene de la etimología parte. Es parte de una realidad. Es parte de algo concreto. Entonces, colapsar la función de onda en partícula es de una de esas posibilidades que estaban todas superpuestas, colapsamos una. En este caso, la que hemos elegido, que tiene que ver con, por ejemplo, la puesta en marcha de un proceso de autocuración o autorregulación del cuerpo, lo que llamamos autosanación. Lo que no entendemos en estos conceptos aislados es cómo pasa de lo cuántico a lo biológico, de lo cuántico a lo denso, de lo sutil a lo denso. Eso es lo que vamos a ir desenmarañando hoy. Exacto. Por lo tanto, sí. ¿Me ibas a decir algo? No, que de hecho siento que ahí es donde está la enorme importancia de tener esta sabiduría. Mucha gente dice que el conocimiento es poder, y yo digo que no. El conocimiento es parte del poder. La sabiduría es el verdadero poder. ¿Y qué es sabiduría? Sabiduría es conocer e implementar.
ambas cosas juntas. Entonces, yo puedo conocer de lo que tú me estás hablando. Yo puedo tener noción, pero en el momento en el que yo tenga la sabiduría, es ahí donde ya las cosas comienzan a tener un verdadero sentido. Entonces, cuando tenemos esa conexión de sabiduría y conocimiento, bueno, que tenemos el sentido de que yo conozco algo y al mismo tiempo lo aplico, ahí es donde ya se unen ambas cosas y generan esa sabiduría. Ya sé cómo se hacen las cosas. Y por eso es importante, desde mi perspectiva, desde mi humilde perspectiva, que en el momento en el que conocemos y aplicamos lo que me estás diciendo en este momento, que suena muy bonito, sí, pero en el momento en el que yo ya sé cómo aplicarlo, ahí es donde ya empiezan a colapsarse ese montón de eventos o causalidades, que son esas ondas que se convierten en partículas, ya son parte de. Entonces, por eso es tan importante, y por eso le digo a la gente, que obviamente tengan el razonamiento, la conciencia elevada de conocer, saber, aplicar y ahora sí tomar responsabilidad sobre ese conocimiento que tienes. Por eso es tan importante, y vuelvo a recalcarlo otra vez, el curso que voy a estar dejando aquí abajo, donde explicas en esta versión gratuita ese poder que todos tenemos. Pero continúa con la explicación. Tú mismo lo acabas de decir, ¿no? Cuando estamos co-creando una realidad, por ejemplo, externa, entre comillas, externa, porque todo está entrelazado, pero hay más complejidad cuando es algo externo. ¿Por qué? Porque esa sincronicidad de la que tú hablas, que es esa sincronía de eventos que se encadenan para ir generando un resultado, el resultado precisamente que hemos de alguna forma señalado, que hemos elegido entre muchas posibilidades, que hemos colapsado en partícula, pues nos encontramos que esa sincronía probablemente también involucra a otras personas, involucra circunstancias, eventos, y muchas veces ese engranaje va por partes, porque aquí en esta densidad que le vamos a llamar la tercera densidad o 3D, todo se percibe como una línea temporal, como una sucesión de imágenes, como una sucesión de escenas, tal cual como una película. Pero en otros reinos, en otras densidades, como por ejemplo la 5D, vamos a llamarla así metafóricamente, todo es un eterno presente. No existen algunas reglas, y aquí sí. Por ejemplo, en la 5D no existe el espacio-tiempo, allá todo es inmediato. Realmente, cuando nosotros tenemos una intención, cuando fungimos como observador en la 5D, estamos colapsando la función de onda en partícula de manera ipso facto. Pero eso no lo vemos representado o manifestado en la 3D rápidamente. ¿Por qué? Aquí llega con un cierto margen de tiempo a posteriori, porque aquí sí opera el espacio-tiempo y aquí se requieren de una sincronicidad de eventos, de circunstancias, muchas veces en donde se involucran a las personas para poder cristalizar esa intención que fungió como el efecto observador cuánticamente. Y eso es lo que estamos conversando aquí, cómo pasar de la 5D a la 3D, es decir, desde la 3D a la 5D y de la 5D a la 3D pasando por el efecto catalizador de la 4D, que ya la vamos a comentar aquí también. Pero por eso te hablaba que hay más complejidad cuando hay un colapso de función de onda de sincronicidades en lo externo, y es mucho más accesible hacerlo desde lo interno, porque lo interno está mucho más interconectado. Cuando hablamos de un fenómeno biológico como una autorregulación, una autorreparación, la puesta en marcha de algún proceso que rectifique, que corrija o que modifique alguna situación anómala en nuestro cuerpo. Por eso es tan, pero tan interesante y misterioso a la vez. Bien, ahora, nosotros como el observador, en el momento en que tenemos una intención, vamos a llamarle intención cuántica. ¿Cuál es la intención cuántica de una persona, por ejemplo, que tiene una condición autoinmune? Pues la regulación de su sistema inmunológico, porque esa enfermedad que tiene es producto de la desregulación de su sistema inmune. Bueno, su intención cuántica
la que va a colapsar la función de onda en partícula sería regular, modular la respuesta inmunitaria. Perfecto, ya hay una función de onda que en la 5D se está colapsando en partícula. Bien, ahora eso tiene que pasar por una transición en distintas densidades hasta poder manifestarse en nuestra realidad biológica, en nuestra realidad inmunológica, en nuestra densidad que la representa el cuerpo físico en este ejemplo. Bien, eso va a llevar un proceso. Primero, ¿cómo colapsamos esa intención cuántica? ¿Cómo? Carlos, para esto es muy importante entrar en sintonía con esa frecuencia, con esa banda. Yo te decía antes de hablar y, digamos, al aire, como diríamos antes en los tiempos de la radio, Sí, antes de hablar en directo, estábamos conversando que yo te decía que para mí, por ejemplo, la salud está en frecuencia modulada, no es como decir FM. Y la enfermedad está, por decir algo, en AM, amplitud modulada, como una emisora de radio. Cuando la persona está conectada con la enfermedad, es decir, da vueltas a los síntomas, tiene miedo de la enfermedad, está siempre conectada con los signos de la misma, la repite, se la cuenta a todo el mundo, ¿sabes? Que se apropia prácticamente de eso y se mimetiza con esa condición sin darse cuenta, está en sintonía con AM. Metafóricamente hablando, está en AM, está sintonizada con la enfermedad. Para nosotros poder poner en marcha acciones biológicas, acciones incluso génicas, a partir de nuestra expresión genética, que hoy en día se sabe que es muy dinámica y que depende mucho de nuestra intención y de nuestra bioquímica y de las señales epigenéticas que podamos crear. Para una persona poder corregir una situación anómala en su cuerpo, en este ejemplo, tiene que irse a 5D y colapsar la función de onda en 5D. Pero no va a poder hacerlo si está en sintonía AM. Necesita cambiar de banda. Tiene que cambiar de AM a FM, de amplitud modulada a frecuencia modulada. Tiene que cambiar la banda de su aparato de radio. Todo esto es metafórico. Bien, ¿cómo logramos eso en la práctica? Lo conseguimos a través de entrar en un estado expansivo de conciencia, el cual lo logramos a través de ralentizar nuestros ciclos cerebrales. Eso tú lo has hablado aquí en el canal muchas veces, incluso tienes algunas meditaciones guiadas, etcétera, que ayudan a que la persona vaya haciendo más lentas, ¿no?, sus frecuencias cerebrales. Sabemos que de pronto una persona que está en una cotidianidad, está en estado beta, si empieza a relajarse, pues llegará un momento que entrará en la banda de alfa, lo que llamamos estado alfa, entre 7 a 12 Hz, que son ciclos por segundo, y si sigue ralentizando, pues llegará a entrar en teta, que es de 4 a 6 ciclos por segundo. Allí estamos en contacto con la 5D. ¿Por qué, Carlos? Porque si te das cuenta, una persona que llega a estar incluso en alfa, y mejor si llega a teta, pierde la noción de lo externo, se internaliza con muchísima calidad y desconecta de lo externo, desconecta de su entorno, porque se internaliza y además desconecta del tiempo, se pierde la noción del tiempo. Dentro de mi diplomado de coeficiencia inmunológica hay unos protocolos para entrar en ese estado expansivo de conciencia en donde es tanto el bienestar que experimentas, estando ya en 5D, que pierdes la noción del tiempo y del espacio. Esa es una señal inequívoca de que estás en 5D, estás en sintonía, y que en el ejemplo que yo venía hablando, hemos cambiado de banda AM a banda FM y acabamos de sintonizar la emisora de radio que nos interesa. Y estamos en 5D. Ahí vamos a crear, gracias a nuestra intención. La intención cuántica es la que va a colapsar la función de onda en partícula. Ahora, eso no va a suceder inmediatamente. ¿Por qué? Porque, como decía, en lo cuántico es instantáneo, pero en lo denso, que es nuestro cuerpo físico, requiere de un proceso. Ese proceso tiene que pasar por otra banda de frecuencia, es la 4D.
La 4D, cuando hablamos en términos metafóricos, se le llama la cuarta dimensión, la dimensión del tiempo, ¿verdad? Ujú. Pues como en la 3D hay tiempo, el factor catalizador estará en 4D, porque es el espacio, es el tiempo. Entonces, ¿cómo lo conseguimos? Bueno, si nos vamos un momentito a lo biológico, incluso a lo genético, sabemos que la expresión de nuestros genes, que es a partir del ADN, es dinámica. Anteriormente se pensaba equivocadamente, según la biología y según la genética de antes, se pensaba que estábamos condenados a la información que traíamos en los genes heredados de nuestros padres, abuelos, antecesores, etc. Hoy en día se sabe que no. Esos mismos genes son dinámicos Ujú. y que pueden tener muchísimas mutaciones según la epigenética, es decir, según la señal que recibe el ADN y que éste interpreta. Incluso en algunos casos, por modificación de histonas, por grupos metilo, etcétera, algunos genes se pueden encender y otros se pueden apagar. Sí. Imagínate el colapso de función de onda en partículas suponga apagar genes que estén relacionados con una enfermedad y suponga encender genes que estén relacionados con corregir esa anomalía. Ya vamos bien, ya vamos entendiendo. Ujú. Si quieres añadir algo, añádelo porque me voy nuevamente a 5D para ir haciendo la transición de 4 a 3D. Yo siento que la Si quieres añadir. 4D, así rápidamente para ponerlo desde un punto de vista más como fábula, yo siento que la 4D Claro. es como estar en la oficina de migración cuando viajas a un... Entonces vas en el avión, vas en la 5D, bajas y en la 4D estás en migración. ¿Para qué? Para Buenísimo. poder entrar ya al país donde quieres ir, que es Hay donde que ya cumplir se... requisitos. Exacto, cumple ciertos requisitos, está, porque, bueno, ¿quién no ha ido a migración? Son unos filones y gastas un montón de tiempo ahí. Sí, incluso puede ser el tiempo corto y a ti se te hace muy largo, Sí, porque depende de cómo te trate el personal migratorio y tal, la puedes pasar muy mal, porque uno está completamente vulnerable allí. exacto, uno está completamente vulnerable, tú lo has dicho, estás a merced de ese tiempo en el que vayas a durar ahí. Y a Sí, merced de quién? De una autoridad superior. Y esa autoridad muy bueno. superior es la que te va a decir, puedes pasar o no puedes pasar. Y ahí es donde hay que, obviamente, mentalizado con la intención que quisiste enfocar antes de subirte al avión por primera vez, con esa intención es con la que llegas a esa migración, y si migración dice que todo está bien, perfecto, pasas, y ahí ya se colapsa absolutamente todo, ya en forma de partícula, ya eres parte de ese país que estás visitando. Ya no eres alguien que está ahí Buenísimo. en el limbo. No sé, así lo quiero ver desde ese punto de vista tan... No, y voy a tomar tu ejemplo, lo voy a tomar, porque claro, digamos que este personal de migración, Ujú. que te la va a poner un poco difícil, tendría a representar los factores de autosabotaje que encontramos en esa 4D. Esos factores de autosabotaje están relacionados o vinculados con nuestras creencias limitantes, con nuestros paradigmas, con sesgos, con el condicionamiento que tenemos a partir de una sociedad completamente limitada en su percepción, una sociedad que además ha sido manipulada para que no entienda que tiene este poder o que tenemos esta capacidad, más los traumas, los miedos, las veces que las cosas no han salido bien. Es decir, que en ese estado migratorio que sería 4D, nos vamos a enfrentar a adversidad y tenemos que cumplir ciertos requisitos para poder catalizar esa creación. En esa 4D está el factor tiempo. Entonces, poder cumplir el requisito en esa 4D, es decir, para que nos aprueben el ingreso a ese país, sería en términos metafóricos como sostener durante un tiempo adecuado esa intención con calidad, con intensidad, con firmeza. Es lo que llamamos, por ejemplo, el efecto certeza, tener la certeza. Si lo vemos desde una connotación religiosa, sería tener fe, Exacto. fe inquebrantable. Ujú. Porque si tú esa fe no la sostienes, si esa certeza no la sostienes, empiezas a dudar y empiezas a resquebrajarte porque
este personal migratorio te intimida y tú debilitas, pierdes en ese momento la oportunidad de que te sellen el pase migratorio. ¿Por qué? Porque pierdes la sintonía, no cumples el requisito. El requisito es mantenerte en sintonía. Wow, Por eso es tan importante persistir, perseverar. Para eso tenemos protocolos. Hay protocolos dentro del curso para eso, para perseverar el tiempo suficiente hasta catalizar en esa 4D, lo que luego se va a manifestar en 3D, que es como cuando ingresamos al país. La adversidad la representan nuestros factores de autosabotaje y nuestro condicionamiento. Estos son literalmente el personal migratorio que nos va a hacer preguntas, que nos va a hacer dudar, que nos va a intimidar. Es exactamente eso. Si lo conseguimos, si mantenemos, sostenemos esa frecuencia, esa sintonía con esa banda FM, entonces en ese momento lo lograremos. Ahora, ¿cómo sucede el fenómeno? De esta manera. El tiempo suficiente va a permitir que esa función de onda que se colapsó en partícula, cuando hablamos de partícula, ¿qué sería una partícula? Bueno, una partícula subatómica. Recordemos que el átomo es como el primer ladrillo de realidad que existe en la física tradicional de Newton, es del átomo para acá, ¿verdad? Del átomo, moléculas, células, es para acá. Esa es la física de Newton. Y del átomo hacia lo más infinitesimal, es decir, partículas subatómicas, partículas elementales, quarks, bosones, etcétera, etcétera, es la física cuántica, la física de lo muy diminuto. Bueno, ahora ya salimos de la cuántica y entramos en la tradicional. Necesitamos que esas partículas subatómicas conformen parte de los átomos y a su vez forman parte de las moléculas, que a su vez forman parte de las células, que a su vez conforman los tejidos, que a su vez, por ejemplo, conforman el órgano que estamos reparando, que estamos optimizando. Es ahí donde está esa conexión. Fíjate que nos hemos ido, por un lado, de la cuántica a lo denso y por otro lado, de la cuántica a lo biológico. ¿Ves? Sí. De las partículas subatómicas colapsamos en átomos, que a su vez estos átomos forman parte de moléculas, que de células, que de tejidos, que de órganos o de sistemas, etcétera. Como por ejemplo el sistema inmunológico que estábamos hablando en el caso de una persona cuya intención cuántica es la de recuperar el orden implicado en su sistema inmunitario para que deje de crear los anticuerpos que están produciendo lesiones en ciertos tejidos y que le han etiquetado con el nombre de una enfermedad autoinmune. En ese caso, pues, debemos afectar positivamente a este sistema. Es con esa intención cuántica. Ahora, eso en nuestro cuerpo sucede a partir de la epigenética. Epi es un prefijo que significa por encima de, prima, por encima de. Entonces, la genética depende de la depende de la epigenética, depende de las señales que recibe. Una persona que está concentrada, con ese nivel de certeza, con ese nivel de convicción, el tiempo suficiente, va a estar permanentemente configurando a nivel de emociones, de sentimientos, y esa misma convicción, esa misma certeza, todo eso se traduce en neurotransmisores. Todo eso se traduce en información con un formato químico, mensajes químicos. Esos mensajes químicos son los que se convierten en señales epigenéticas, las señales que van a estar por encima de la genética, que van a interactuar con el ADN, que es nuestra inteligencia biológica. Nuestro ADN va a interpretar el mensaje. ¿Cuál mensaje, Carlos? Bueno, la intención, en este caso, de regular el sistema inmunológico o de poner en marcha un proceso inmunitario para que corrija una anomalía, como podría ser un tejido canceroso, por decir algo, etcétera. Ese es el mensaje, porque nos hemos mantenido enfocados en esa certeza, en esa convicción. Entonces, la expresión genética, que por lo general tiende a ser dinámica, se ha mantenido siempre, o por lo menos de forma predominante, porque puede tener algunos picos que varía, porque la vida también es dinámica y tus sentimientos pueden ser dinámicos, pero el mayor tiempo, el tiempo predominante se ha mantenido en esa expresión genética
recurrente, esa expresión genética que está dando unas órdenes muy concisas, muy claras al ADN, para que el ADN interprete y empiece a expresar genes que se valen de proteínas para poner en marcha acciones en el cuerpo. Si lo hacemos por muy poco tiempo, imagínate que hacemos un protocolo media hora al día y en esa media hora logramos la expresión genética que deseamos. Perfecto. Pero ¿qué pasa si las otras 23 horas con 30 minutos del día estamos otra vez en el mismo estrés de siempre, en el victimismo, en el dramatismo? ¿Qué estaría sucediendo, Carlos? Que nos estamos yendo de la banda. Estamos perdiendo la conexión con la frecuencia ideal. Estamos perdiendo la sintonía con la expresión genética que necesitamos. Pero si nos mantenemos el tiempo suficiente de manera predominante, la expresión genética recurrente va a crear más y más y más y más genes correlacionados con esa intención, cuyas proteínas son las que se encargarán de emitir esas acciones en el cuerpo, que pueden ser autorreguladoras, que pueden ser reparadoras. Y allí es donde se hace el milagro. Cuando ha habido remisiones espontáneas de enfermedades, aunque por lo general un ámbito de la ciencia, como podría ser la psiconeuroinmunología, va a tener una forma de explicarlo y otros ámbitos pues tendrán la suya, aquí lo que estamos haciendo es tratar de congeniar todo, desde lo muy sutil, que es lo cuántico, hasta lo biológico. Más o menos ese es como el mapeo de lo que sucede. Es curioso porque ahora me están empezando a conectar un montón de cosas en las que he creído. Y es cierto, hay que mantener esa intención lo más posible. Y es cierto, hay picos. Hay momentos en los que van a haber ciertas debilidades. Pero mira que eso lo vemos incluso en la historia misma de la humanidad. Voy a poner un ejemplo que quizás puede ser un poco tonto, pero si vos ves los gráficos, por ejemplo, de cómo ha crecido el SP500, estoy hablando de algo que no tiene nada que ver con esto, pero es para que veamos que estamos hablando de la ley de la correspondencia. Lo macro se ve en lo micro y viceversa. Entonces, por ejemplo, vos ves un caso como la SP500. ¿Qué es el SP500? La manera en la que se ha desarrollado la bolsa de Estados Unidos. Desde su crecimiento ha tenido picos, ha tenido bajadas. Tenemos la depresión del 29, que llevó la economía de Estados Unidos al suelo. El problema de inmobiliario del 2008, que llevó la economía de Estados Unidos al suelo. Pero cuando tú lo ves desde largo, vos ves que eso va increciendo. Y ahí va, a pesar de que tiene sus picos, va creciendo. ¿Por qué? Porque la intención de la humanidad, y aquí estoy hablando de dinero, es mantener la economía lo más alto posible, o mantener la economía de manera en la que todos puedan tener dinero para poder seguir moviendo este constructo que llamamos Matrix. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque lo mismo aplica en lo micro, que seríamos nosotros, para poder mantener una intención, una idea, la mayor cantidad de tiempo, que empiece desde cero y que vaya creciendo. Sí, va a caer, pero va a caer y va a seguir subiendo, y va a seguir subiendo, y va a seguir subiendo, al punto en el que ya la normalidad va a ser que yo tenga cierto estado en el que soy responsable y copartícipe de lo que yo quiero manifestar en esta realidad. Entonces, por eso te dije que me hizo clic en muchos aspectos, tanto exteriores como interiores. Entonces, para mí esto es fascinante. Claro, porque eso también implica, en este caso, la bolsa, es que hay una co-creación, porque imagínate todas las fluctuaciones según el comportamiento del mercado, y el mercado está pues compuesto de muchas intenciones distintas. Sí. ¿Ves? Entonces hay una complejidad mayor porque involucra mucha sincronicidad de muchos participantes, de muchos protagonistas, para poder colapsar la tuya. Es la tuya contra un montón de intentos de colapso de función de onda en partícula.
Sí. O sea, hay una co-creación más compleja allí. Ujú. Por eso decía que es un paso más accesible aprender a crear cuánticamente una realidad cuando lo hacemos desde lo biológico, porque allí los adversarios con los que vamos a luchar son nuestros propios agregados psicológicos, Ujú. son nuestras creencias limitantes, nuestros paradigmas, nuestro condicionamiento neurológico que ha surgido a partir de todo lo que hemos vivido y todo lo que es este constructo como personaje en esta Matrix a Sí. partir del momento en que fuimos fecundados. Lo que Ujú. vivimos, lo que escuchamos. Por ejemplo, es muy curioso con la kinesiología, no sé si la conoces. La kinesiología te permite obtener respuestas a partir del propio cuerpo, ¿no? Entonces hay un montón de test kinesiológicos que te dan mucho feedback, mucha retroalimentación de algunas consultas y suceden cosas muy, muy, muy misteriosas. Por ejemplo, tú le preguntas a una persona, ¿tú quieres ser millonario? ¿Te gustaría tener una mansión? ¿Te gustaría tener un jet privado? ¿Te gustaría ser el dueño de una isla privada en las Bahamas, etcétera? Y la persona te dice, claro, quisiera ser famoso, quisiera ser un artista famoso, que donde vayas la gente te reconozca, te valore, te aprecie, te admire. Y tú dirías, claro, claro. Y te gustaría tener un mejor físico, una salud súper vital. Y te van a decir, sí, sí, sí. Sí, sí, Ok. sí. Pero a esa misma persona, luego le haces la misma pregunta mediante un test kinesiológico y la respuesta es contraria. Por ejemplo, hay uno muy sencillo que es que tú levantas el brazo y el test consiste en pedirte que más o menos tengas una fuerza suficiente para no dejar que te baje el brazo. ¿Ok? Un poquito de fuerza y tú no dejas que te lo baje el terapeuta, por decir algo, ¿no? Entonces dice, pronuncia tu nombre, di, yo me llamo Tito Figueroa. Y yo digo, yo me llamo Tito Figueroa. Y en ese momento me intentan bajar el brazo y mi brazo está fuerte, porque hay una congruencia. Entonces ahora te dicen, muy bien, ahora Tito, di, yo me llamo Noemí Márquez. En ese momento yo lo digo, yo me llamo Noemí Márquez. Y cuando me empujan el brazo, mi brazo cede. Ujú. En ese momento mi brazo cede. ¿Por qué? Porque hubo una incongruencia que se tradujo de manera neuromuscular. Toda es información. Todo tiene que ver con una electricidad. Nuestro sistema nervioso es nuestro cableado eléctrico y además electrobioquímico. Entonces, la incongruencia, cuando yo estoy diciendo algo que resulta incongruente, genera patrones de interferencias en mi fuero interno. Digamos, es como cortos circuitos. Y eso se traduce, o sea, se va, digamos, replicando a nivel neuromuscular y me produce debilitamiento de mi brazo y en el momento en que me preguntan algo que era incongruente, a mí se me debilita el brazo. Ahora viene lo que te quería decir. Es muy, muy Sí. interesante esto. Por eso es que la única manera que tenemos para colapsar la función de onda en partícula cuando se trata de un hecho biológico es lograr con disciplina y con distintos protocolos, que es lo que compartimos en el curso, el sostener en el tiempo esa certeza. Claro que en algún momento nos vamos a debilitar, más cuando hay un síntoma, un dolor, hay que ir al médico, un Ujú. control, resultados de los exámenes. Hay momentos en que nos vamos a debilitar y vamos a perder la sintonía, pero está de nosotros recuperar la misma con los ejercicios que se aprenden en el curso para mantener esa sintonía nuevamente y conectar con ese FM. Y lo que va a catalizar es precisamente la perseverancia. Lo que va a catalizar finalmente va a ser el pensamiento y el sentimiento predominante, que es lo mismo que tú has compartido tantas veces cuando argumentas sobre la ley de atracción. Exactamente, todo esto está unido a esa perseverancia y a la intención, obviamente. Una intención Claro. que es fuerte, una intención que obviamente tiene una finalidad. Y, como bien lo dice Neville Goddard, darlo ya por hecho. Dar que Ahí eh, está. meterse en ese pensamiento de que ya está hecho porque yo ya lo creo. Lo creo tanto de crearlo como de creerlo. Y aquí es donde está esa importancia de mantener esa
esa vibración lo más alto posible. Sabemos muy bien que vivimos en una Matrix que es hostil y que obviamente nos va a traer abajo en algunas circunstancias, pero a final de cuentas tenemos que darnos cuenta que somos nosotros los únicos responsables de ser co-creadores de esa realidad. Y por medio de estas enseñanzas que tú nos das, tanto en estos videos como en el curso, podemos tener el conocimiento y la certeza de la posibilidad de poder aplicar eso en la vida, comprenderlo desde un razonamiento lógico y al mismo tiempo unirlo con esa cualidad que todos tenemos que llamamos fe. Y ahí es donde ya ciencia y magia se unen y podemos ya colapsar toda esa realidad en nuestro ser y proyectarla hacia afuera. No, es correcto. Aquí el reto es lograrlo así sea una vez, porque cuando lo logramos una vez, claro, vamos a valernos posteriormente de un anclaje y va a ser el siguiente. Eso. Cuando tú logras una primera remisión, una enfermedad, esto va, digamos, en concordancia con asistir a su médico, recibir su consejo médico, seguir las instrucciones del médico. Esto va en armonía y en sinergia con eso, no va en contra, ¿ok? No va en contra. Es como implicarte tú y poner también de tu parte para ayudar a tu médico y ayudar a tu tratamiento, ¿ok? Porque no es lo mismo quedarse pasivo y depender a tratar tú también de poner de tu parte, más cuando comprendes este poder que tenemos de manera intrínseca e inherente. Entonces, cuando logramos la primera, esa remisión, que ya no va a ser una remisión espontánea, ya sería una remisión volitiva. Volitiva viene de voluntad, una remisión a voluntad, porque nosotros la procuramos a través de una intención cuántica y de todo este proceso que yo acabo de narrar. Bueno, una vez que lo hemos logrado, Carlos, se genera en nosotros una sensación que es algo así como esto. Una vez que ves los resultados, ¿no? Que ya es una realidad, tú dices, wow, qué fácil era y yo lo veía tan complicado. Qué fácil era. Sí, ¡Boom! Ese es un anclaje. Es cierto. ¡Boom! Exacto. Ese es un anclaje que te va a quedar para posteriori. Tú no sabes en qué momento tendrás que afrontar un nuevo desafío de salud y te va a servir. Sí. Cuando estés haciendo tus protocolos, etcétera, retrotraer esa sensación de wow, qué fácil era. Sí. Qué fácil era, no me lo puedo creer, qué fácil era. Y que tú veas a las demás personas sufriendo y tú dices, si supieran lo fácil que es. Exacto. Claro, esto es un anclaje. Yo estoy hablando en términos de anclaje. Repito, cada quien tiene que ir a su médico, tiene que seguir las recomendaciones del especialista. Sí. Pero se siente de esa manera. Claro. Se siente como, wow. Tan sencillo que era. Wow. Sí, es cierto. Entonces, claro, aquí hubo una explicación medianamente compleja. Lo importante es que se haya entendido. Eso es lo importante. Hacer esa conexión entre el razonamiento y la emoción y comprender yo cómo es que podríamos colapsar eso, pero ya después, como siempre lo he dicho, el cómo se da el evento final, eso ya no es, como te digo, de tu incumbencia, por más feo que suene. Tú entiendes el cómo, tu razonamiento te ayuda a entender el cómo es. Ya teniendo ese razonamiento, ya puedes tomar acción. Un ejemplo que yo siempre he puesto, y es un ejemplo que también es parecido al que acabas de decir de la bolsa de valores, que no tiene nada que ver, pero que en realidad es muy importante. Mucha gente cuando está haciendo un trabajo, llámese cuando vas a tu empresa, y te ponen a hacer cosas X, digamos que te ponen a hacer una tarea X, y tú dices, ¿para qué estoy haciendo esto? Es lo más inútil del mundo. Cuando tú entiendes el para qué, tú dices, es para esto. Necesito que mandes, qué sé yo, cierta cantidad de correos a estos clientes. Pero ¿por qué estos clientes? Si estos clientes no tienen nada que ver con la industria en la que yo... No tiene nada que ver. Pero llega alguien con un nivel de conciencia superior y te dice, es que estos clientes nos van a ayudar a que
se distribuya mejor el producto que vendemos y el producto que vendemos va a llegar a más gente, esa más gente va a verse más beneficiada y a final de cuentas van a comprar nuestro producto. Ah, ya entiendo. Ya no es el ¿por qué estoy haciendo esto? No tiene sentido. ¿Me entiendes? O sea, el entender el para qué estoy haciendo cierta meditación o estoy haciendo cierto protocolo, el entender el para qué es tan importante porque es el que viene a fundamentar la fe que me va a ayudar a colapsar todos esos escenarios que yo voy a sostener en el tiempo, en esa oficina de migración, para que ya cuando me sellen el pasaporte, todo colapse. Y esa es mi labor, Carlos. Mi labor es tratar de ilustrar a personas que, como no tienen las suficientes referencias de esta fenomenología, les resulta incómodo cuando escuchan esta posibilidad y sin darse cuenta lo condenan, lo niegan. Sí. Pero yo estoy seguro que si estas personas conocieran estas referencias, las tuvieran más claras, entonces ya tendrían una forma de comprensión, ya tendrían cierta trascendencia porque, claro, es que yo desconocía este para qué, yo desconocía el cómo, yo desconocía el qué, yo no tenía idea de que esto funcionaba así o asado. Hay gente que como primera medida ante aquello que desconocen les resulta incómodo y lo niegan. Y dicen ser escépticos. No es escepticismo, es incomodidad. Sí. Pero como te incomoda, tú dices, no, yo no creo en eso. Es como un mecanismo de defensa. Ahora, que tú entiendas cómo funciona, cómo opera esta fenomenología, una vez que lo comprendes, si lo has comprendido de verdad, Sí. si tú lo niegas, tienes que tener argumentos. Ahora me tendrás que mostrar argumentos más contundentes para debatir. Es otra cosa. Pero lo que normalmente sucede a mí y a ti y a todos es que lo que nos incomoda al principio porque no lo entendemos, cuando lo entendemos ya deja de incomodarnos porque, ahora sí me cae, como dicen los mexicanos, me cayó el 20, ahora sí. Exacto. Hizo clic en este, que yo desconocía. Imagínate una persona que desconozca qué hace que es nuestro ADN, que desconoce que es una expresión genética, que desconoce que además los genes son dinámicos, que desconoce que nuestros pensamientos y emociones generan bioquímica, que desconoce que esa bioquímica es información, que desconoce que esa información es mensaje, que desconoce que esa información entra a nivel de quimiorreceptores a la célula para interactuar con el ADN, para que éste lo interprete. Que desconoce que la expresión genética es en función a lo que interprete el ADN de la mensajería química que le está llegando. O sea, alguien que desconoce todo eso, evidentemente que esto le va a sonar a que no puede ser. Es porque desconoce ese fenómeno. Y si desconoce, por ejemplo, en lo cuántico, la intención, pero nosotros nos hablan del efecto observador. No, deberían hablarnos más contundentemente. La intención es más poderosa que el mismo mero hecho de observar. Porque el hecho de observar funciona de acuerdo a una expectativa, o sea, lo que yo creo que más o menos va a pasar. Es que la intención tiene más firmeza, tiene más determinación, es aún más poderosa. Pero claro, no nos van a hablar de eso porque sería empoderarnos. Entonces, hay muchas grandes verdades que tenemos a nuestra disposición, pero todas están es fragmentadas para que no encontremos la conexión, y fue lo que intentamos hacer hoy en este programa, intentar conectar puntos que están supuestamente aislados, ¿ves? O nos distorsionan con creencias limitantes, con sesgos cognitivos, o lo desconectan todo para que la gente no encuentre armar el puzzle, el rompecabezas. Y esa es humildemente mi labor. Perfecto, es una labor que obviamente agradecemos mucho y agradezco todavía muchísimo más la versión gratuita del curso que voy a estar dejando aquí abajo. Es gratuita, por Dios. Una vez te empiezas a meter en esa madriguera, créeme que no hay vuelta atrás, porque descubres un montón de cosas. Yo tuve el placer de hacer esa versión gratuita
Y por eso es que sigo trayendo a Tito al canal. Porque me encanta todo lo que explica, cómo lo explica. Y es cada vez que tenemos este tipo de llamadas, es una retroalimentación tan grande que me hace corroborar todo lo que está ahí en el curso. Y obviamente para todos aquellos que quieran estarlo tomando, aquí voy a estar dejando el link abajo. Está en casi que todos los videos porque lo considero muy, muy, muy importante. Tito, muchísimas gracias por haber estado acá. La verdad estamos súper contentos y espero tenerte otra vez dentro de muy poco tiempo. Yo súper feliz porque siento que este programa de hoy, para mí, ha sido mi favorito hasta ahora. Porque creo que, sí, creo que logramos armar el rompecabezas para muchas personas y de eso se trata, ¿no? Sí. Creo, sinceramente, de verdad que lo digo desde una posición humilde, pero sí creo que muchas personas el día de hoy han experimentado un granito de luz, ¿sabes? Un rayito de luz ahí como Sí. que, wow, esto no lo tenía muy claro, ahora me va encajando. Me gustaría que lo compartan en los comentarios de haber sido así. Exacto. Carlos, gracias a ti por esta invitación, gracias a tu audiencia que me soportó hasta el final. Y nada, que sepan que entrar en esa versión gratuita del curso es como entrar en esa asomarte en esa madriguera del conejo, Asomarse, del sí. cual hablaste en estos días en un programa fascinante con Fede. Fue encantador ese programa, fue impactante. Pues es como asomarte. Ya después tomas la decisión si entras o no entras, pero asomarte y siempre va a valer la pena. Así es. Así que muchísimas gracias a todos los que estuvieron por acá. Como siempre, llevándoles y deseándoles lo mejor. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.